Sean todos muy bienvenidos. Este es el podcast número 18 de la edición del Club de los Padres Fracasados. Soy Ari Losores y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el consejo final. ¿Viste ese consejo que uno deja para lo último? Porque quizás en ese consejo se concentra la mayor sabiduría de lo que uno quiere compartir. Y me puse a pensar cuál debería ser el último consejo que tendríamos que darle a nuestros hijos, o cuál debería ser quizás la última acción que tenemos que enseñar sí o sí. Me refiero a si pudiéramos condensar toda la sabiduría que hemos adquirido en la vida, la experiencia, todo el aprendizaje, el bagaje de conocimiento que la vida nos ha provisto en este tiempo, y si lo tuviéramos que dejar en un solo consejo a nuestros hijos, ¿cuál sería? Así que quiero invitarte a sumarte a esta edición del Club de los Padres Fracasados y sobre todo a reflexionar juntos acerca de los consejos finales. Como siempre te decimos, si te gusta lo que estás escuchando, te animamos a suscribirte a nuestro canal de Spotify y también de YouTube y compartir esta publicación para que más personas sean bendecidas. Se han escrito miles de libros acerca de la paternidad y acerca de la sabiduría, pero si yo tuviera que pensar en un consejo final, el último consejo, o condensar, como te decía en la introducción, toda la sabiduría del mundo para poder darle a nuestros hijos como herramientas, yo creo que elegiría las palabras del hombre más sabio sobre la faz de la tierra, que las dejó plasmada en el libro de Eclesiastés. Y ahí, en el capítulo 12, versículo 13, dice así: el fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con toda cosa oculta, buena o mala. El proverbista dice que el fin de todo discurso, que podemos estudiar mucho, leer mucho, pero el fin de todo se condensa en dos acciones. Número 1, temer a Dios, y número 2, obedecer sus mandamientos. ¿Qué podemos enseñarle a nuestros hijos para que les vaya bien? Si tuviéramos que pensar en una sola acción, se trata justamente de esto: temer a Dios. Y hoy, hablar de temor y temerle a Dios pareciera como un mensaje arcaico, pasado de moda, fuera de contexto, pero en realidad tiene que ver con esa capacidad de asombro. La Biblia, cuando habla de temer a Dios, lo que está hablando es de esa reverencia que viene por causa del asombro. Hemos sido tan asombrados con el carácter de Dios que a la larga eso nos va a generar un nivel de amor y de respeto a la persona de Dios y por ende también a los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos estar en todos lados con nuestros hijos, no sabemos lo que hacen cuando salen de la puerta hacia afuera. Lo único que nos queda es confiar de que ellos van a hacer las cosas de acuerdo a cómo les fuimos educando en toda la vida. Por eso la educación en el respeto a Dios, en el temor a Jehová, como dice la Biblia, es la clave para que exista confianza. La misma Biblia dice que en el temor del Señor está la fuerte confianza. Y para el pueblo hebreo, enseñarle a temer a Jehová a sus hijos era algo importante. Por eso leemos en Salmo 34, 11 al 14 que dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Hay un padre predispuesto a enseñarle a sus hijos cómo hay que respetar a Dios. Esta es una generación que necesita aprender a respetar a Dios en su presencia, sus mandamientos, su persona, la Biblia, porque en el temor a Jehová van a encontrar ellos la seguridad que están esperando, y nosotros también. Certeza tendremos de que ellos van a hacer las cosas no por miedo al infierno, miedo al castigo, no es que se van a portar bien por causa de que tienen miedo a que vos les des quizás algún tipo de disciplina, sino que es por causa de que están respetando a Dios, y el que respeta a Dios respeta las leyes de Dios. Estás escuchando el Club de los Padres Fracasados.
En ese sentido, Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Temer a Dios es odiar el pecado y es intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, respetando las leyes de Dios. Y por ende, entonces nos toca odiar la boca perversa, y eso nos ahorra todo lo que tenga que ver con los problemas del chisme, la murmuración, la altanería, el orgullo. También el mal camino, y eso nos convierte en personas que piensan bien por dónde van sus pasos, y obviamente abandonar el orgullo y la arrogancia. Una persona que teme a Dios es una persona que tarde o temprano tendrá mucha sabiduría, porque la Biblia también dice que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Hay muchísimos beneficios a la hora de enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios, pero tiene que haber una clara intención de nosotros como padres de poder promover estas cosas. Y yo sé que hablar de temor de Dios en tiempos donde parece que el evangelio se ha diluido y que parece que nada es pecado y que Dios nos ama y nos tolera de todas las maneras posibles, es casi un suicidio, pero en realidad tenemos que entender que Dios sigue siendo justo, sigue siendo legal, sigue siendo ley, sigue siendo fuego consumidor, sigue siendo un rey justo que se maneja por justicia y que tiene ciertas cosas que les gusta y otras cosas que no le gusta, que están escritas en su palabra y son inamovibles. La palabra no pasa de moda. Y no es que Dios se va poniendo viejo y empieza a ser más permisivo, sino que la Biblia es clara con respecto a lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que a Dios le agrada, entonces nos va bien. Y esa es nuestra función como padres: ayudar a nuestros hijos y condensar toda la sabiduría en una sola cosa. Respeten a Dios, respeten su palabra, respeten lo que Dios ha establecido en sus mandamientos. ¡Hey! ¿Te está gustando este podcast? Dale, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ahora, quizás la pregunta es: ¿cómo hacemos para enseñarle a una generación que no quiere escuchar los mandamientos y el temor a Jehová? Yo quiero dejarte 2 o 3 consejos muy rápidos que he aprendido de la cultura hebrea. Yo creo que los judíos han sabido muy bien cómo enseñarle a temer a Dios a sus hijos durante generaciones y generaciones y generaciones. Y acá va el primero. En primer lugar, me parece que es importante pensar en la didáctica, en la manera en la cual nosotros le explicamos a nuestros hijos los mandamientos y también les enseñamos a respetar esos mandamientos. En ese sentido, Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3 dice algo extraordinario. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi ley como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Átalos a tus dedos. Ellos tomaban pequeños hilos y ataban a los dedos, y de esa manera iban enseñando y memorizando la palabra del Señor. Así que la didáctica, la manera en la cual ellos usaban para enseñarle, tiene mucho que ver. Hoy quizás no usaremos hilos ni ataremos a los dedos, pero sí hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, de nuestro celular, a través de software, programas que nos ayudan a poder memorizar la palabra, poder entenderla en lenguajes mucho más actuales, mucho más sencillos, llevaderos. Hay un montón de recursos que podemos utilizar para poder enseñarle a esta generación la palabra del Señor. Tenemos que aprovechar los recursos existentes, pero quizás si no te está funcionando algunas cosas, hay que cambiar la didáctica. Es simplemente eso, cambiar la didáctica. La segunda cosa que quiero proponerte es la memorización. Hay que memorizar la palabra. La única palabra que no se va a robar, la única palabra que no vas a perder en la vida es la palabra que internalizaste, que memorizaste. Y en ese sentido, tenemos que saber que
la Biblia es clara con respecto a la memorización de la palabra. La Biblia dice: el que tiene y retiene mis mandamientos. No solamente leerlos, conocerlos, sino retenerlos en nuestra memoria, y eso es importante. El pueblo hebreo ha dedicado miles y miles de años enseñándoles a memorizar la palabra del Señor a sus hijos. Hay muchas historias donde vos podés ver, inclusive la Biblia misma, donde los padres dedicaban mucho tiempo a que los niños memoricen, y es por eso que a muy temprana edad ellos ya se conocen los primeros 5 libros de la Biblia casi que de memoria, y en algunos casos de memoria. Así que enseñarle a memorizar, quizás comenzar muy de poquito, muy despacito, pero enseñarle a tus hijos a memorizar los versículos de la palabra del Señor, porque la palabra memorizada es una palabra internalizada. Y por último, recitar y recordar historias del pasado, otra cosa que es un arte dentro del pueblo hebreo. Ellos han formado a sus hijos por medio de las historias con las cuales Dios los libró. Hay salmos y cánticos que lo que hacen es recordar cómo Dios los sacó de Egipto, cómo los hizo pasar por el Mar Rojo, cómo los introdujo en la tierra prometida, cómo los libró de esto, de lo otro, y eso son historias que muestran que aquellos que toman buenas decisiones tienen buenos resultados. Y quizás nosotros tenemos que aprender de ellos también al hacerles recordar a nuestros hijos aquellas historias en las cuales hemos tomado nosotros como padres buenas decisiones y nos ha ido bien, y aquellas en las cuales también hemos tomado malas decisiones y no nos ha ido tan bien. ¿Por qué? Porque las historias generan esa particularidad de poder conectarnos emocionalmente y podemos enseñar principios. Dios siempre ha utilizado historias para poder conectar con nosotros, y Jesús era un experto en las parábolas, que no son otra cosa que microrelatos. Nos permite conectar con un sujeto en una historia, pero nos deja una enseñanza de vida extraordinaria. Y así, por medio de las cosas que te han pasado en la vida, buenas y malas, también podemos enseñar a respetar a Dios. Si respetamos a Dios, nos irá bien. Si no lo hacemos, no nos irá tan bien. Dios tiene muchísima sabiduría para darnos y para que podamos acceder a ella. Por eso quiero invitarte a meterte de lleno, a enseñarle a tus hijos a temer a Dios, a respetar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos una generación que vuelva a poner a Dios en altura, a respetar sus mandamientos, a traer la Biblia como manual de vida en las escuelas, en las casas, en el trabajo, en la oficina, que respete lo que se contiene en ese mensaje, y así, de esa forma, tendremos ciudadanos cada vez mejores. Así que ánimo a formar hijos que respeten a Dios, y si tenés que condensar toda la información que tenés en un solo discurso, hacé como el sabio Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Somos una nueva agencia de colocación de asistencia domiciliaria en Posadas, que nace como respuesta a los problemas cotidianos del hogar. ¿Cómo funciona? Escuchamos tus necesidades y las de tu familia, y en base a ellas buscamos el perfil que más se adecue a los requerimientos para el cuidado de tu hogar y los tuyos. Ofrecemos personal capacitado y de confianza para brindar distintos servicios del hogar. Agencia Dorotea, Córdoba 2025, primer piso A, Posadas.